Bienvenidos todos al nuevo webinar de PON Seguridad Vial. En esta ocasión el título es Implicaciones de las reformas legales en materia de movilidad y seguridad vial. Bueno, y viene muy al caso por las últimas novedades que hemos visto todos reflejadas en el boletín oficial del 10 de noviembre. En concreto, bueno, estas novedades afectan tanto al Reglamento General de Circulación como al de vehículos y al de conductores. Desde PON Seguridad Vial queríamos organizar este taller práctico para vosotros, para las autoescuelas y todos los profesionales de seguridad vial, y bueno, de una manera muy didáctica y pedagógica que podamos estar al tanto de todas las novedades normativas. Por un lado, comentaros que en preguntas y respuestas podéis lanzar todas las preguntas que consideréis. Intentaremos dar respuesta a todas ellas al final de este taller práctico. Y bueno, la manera de la estructura que vamos a seguir en este guión es la siguiente. Van a estar mis dos compañeros, Fernando Solas y Julio Capón, compañeros del área de contenidos de editorial. En primer lugar, hablaremos sobre las novedades respecto al Reglamento General de Circulación con Fernando Solas. En segundo lugar, será sobre el Reglamento General de Conductores, Julio Capón. Después retomará nuevamente Fernando Solas con el Reglamento General de Vehículos. Y finalmente Julio Capón sobre otras posibles novedades normativas. Finalmente, como decía, tendremos una ronda de preguntas de todas las que vayáis plasmando en el apartado preguntas y respuestas. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar con Fernando Solas. El título de esta primera parte es Novedad normativa respecto al Reglamento General de Circulación. Fernando, cuando quieras. Hola, Luz, muchas gracias. Bueno, gracias a todos lo primero por estar ahí. Yo voy a comenzar, como dice mi compañera Luz, con los cambios normativos que afectan al Reglamento General de Circulación. Voy a poner la presentación para que lo veáis y lo entendáis mucho mejor. Ahí la tenemos ya en pantalla. Bien, como decía mi compañera Luz, las modificaciones que ha habido van a afectar al Reglamento General de Circulación, que lo vamos a ver ahora mismo, al Reglamento General de Conductores y al Reglamento General de Vehículos. Vamos a empezar con el Reglamento General de Circulación. Como todos sabéis, la velocidad máxima genérica en las vías urbanas era de 50. Daba igual el tipo de vía que fuese. Es decir, daba igual que tuviese un carril por sentido, o que tuviese dos, o que estuviese a nivel calzada y acera. Daba igual porque la velocidad máxima era de 50. Pues bien, el pasado día 11 hubo un cambio normativo, luego diremos cuándo entrará en vigor, y modificaba esto y variaba la velocidad máxima genérica de las vías urbanas dependiendo del tipo de vía en la que nos encontremos. Así, por ejemplo, en las vías urbanas de 2 o más carriles por sentido y en las travesías, recuerdo, travesías en las vías de fuera de poblado que pasa por poblado, la velocidad máxima genérica sigue siendo la misma, es decir, 50 kilómetros por hora como máximo. En cambio, si la vía urbana es de un solo carril por sentido, como veis en la imagen, me da igual que sea de sentido único o de doble sentido, si es de un solo carril, la velocidad máxima va a bajar de 50 a 30 kilómetros por hora de velocidad máxima genérica. Ojo, según el cambio normativo, si hay una previa señalización específica, puede ser de 50 kilómetros por hora. Es decir, que puede ser de 50, pero tiene que haber alguna señal que nos lo indique. Si no, la velocidad genérica será de 30 kilómetros por hora. Y también ha cambiado las vías urbanas con plataforma de calzada y arcén que estén al mismo nivel, como veis en la imagen, la velocidad máxima genérica será de 20 kilómetros por hora. Es decir, que pasamos de 50 kilómetros por hora, que era la velocidad genérica en las vías urbanas y las travesías, a variar esta velocidad dependiendo del tipo de vía urbana en la que nos encontremos. Esta reducción de la velocidad, aunque se implantó el día, bueno, que se especificó en el BOE a partir del día 11, luego veremos cuándo entra en vigor, ya lo estaban aplicando algunas ciudades, por ejemplo,
Madrid, Sevilla o Bilbao. Y estas ciudades ya habían pasado de límites de velocidad de 50 km por hora a 30 km por hora en las vías urbanas. El motivo que tiene la Dirección General de Tráfico para reducir estas velocidades. Pues bien, porque cuando se baja la velocidad, se va a reducir la siniestralidad, va a haber menos accidentes y a la vez los accidentes serán de menor gravedad. También va a disminuir la contaminación ambiental y la contaminación acústica. Y por otro lado, con lo que se habla de la nueva movilidad, ¿no? De que al final las vías urbanas están aumentando los usuarios de dos ruedas y también los peatones, la manera de que estos usuarios puedan circular por las vías urbanas sin peligro o reduciendo su riesgo es reduciendo la velocidad. Además, si tenemos en cuenta datos, el 20% de las grandes avenidas, de las grandes vías, de estas que se mantienen a 50 km por hora, porque tienen 2 o más carriles por sentido, van a coger el 80% del tráfico urbano. En cambio, el 80% de las vías que tienen un carril por sentido, van a coger el 20% del tráfico. Es decir, que la velocidad máxima, o mejor dicho, que la velocidad media en la que tardamos en hacer un trayecto en vía urbana no debe de verse modificada, seguirá siendo la misma. Si esta reducción de la velocidad nos parece exagerado, ¿no? Reducir incluso a 20 km por hora la velocidad máxima genérica en las vías urbanas, si tenemos en cuenta Pontevedra, que es un referente en movilidad a nivel mundial, en algunas de sus calles la velocidad máxima es de 6 km por hora, que es la velocidad máxima a la que va un peatón, la velocidad a la que transita un peatón. Estos son datos de la Dirección General de Tráfico. Fijaros que en el año 2019 hubo un aumento respecto al año anterior en la accidentalidad mortal en las vías urbanas, es decir, fallecieron más personas en las vías urbanas respecto al año anterior. Y ha sido uno de los motivos por los que también ha provocado esta reducción de la velocidad en las vías dentro de poblado. Y fundamental, los datos que nos da la Organización Mundial de la Salud. Si nosotros circulamos a 80 km por hora, que lógicamente estamos hablando de velocidades que son en vías fuera de poblado, y atropellamos a un peatón, el riesgo de fallecimiento es muy alto. En torno al 95% de los peatones atropellados fallecerían. En cambio, si circulamos a 50 km por hora, como era la velocidad máxima a la que se debía de circular, se reduciría este riesgo de atropello mortal al 50%, es decir, moriría en torno al 50% de los peatones atropellados. En cambio, a 30 km por hora, moriría en torno al 5% de los peatones atropellados, es decir, 95% no sería un atropello mortal. De ahí la reducción de la velocidad en poblado, porque además de reducir la accidentalidad, reduce la gravedad de estos accidentes. Y estos datos son extrapolables a los usuarios más vulnerables. Hablamos de las bicicletas, ciclomotores o motocicletas, donde se produce un calmado del tráfico, se circula a una velocidad menor y hay un menor riesgo para estos usuarios. La entrada en vigor de estas velocidades que hemos visto, aunque se publicaron el 11 de noviembre del 2020, hace unos días, entrarán en vigor a los 6 meses, es decir, el 12 de mayo de 2021. ¿Vale? Entonces, que sepamos que esto que hemos estado hablando, a partir del 12 de mayo de 2021, será la velocidad máxima genérica en las vías urbanas.
Y también ha habido otro cambio que afecta al Reglamento General de Circulación y que hace referencia a los vehículos de movilidad personal. Hay una instrucción de la Dirección General de Tráfico, la tenéis en pantalla, 16V124, donde hacía referencia a que los vehículos de movilidad personal podrían ubicarse físicamente en la calzada, siempre que se trate de vías expresamente autorizadas por la autoridad local. Y dejaba a los ayuntamientos la posibilidad de que pudiesen circular por aceras, zonas peatonales, parques o por cualquier otra vía. Esto no ha modificado mucho, ¿vale? A día de hoy tenemos unas ordenanzas municipales que hacen referencia a los vehículos de movilidad personal, que no están en todas las ciudades, sí en algunas, como por ejemplo Madrid, o Barcelona o Valencia, donde para poder circular con nuestro vehículo de movilidad personal, aparte de esta instrucción que he comentado, tenemos que tener en cuenta esta ordenanza. Y lo que han hecho ahora en el Reglamento General de Circulación, han modificado el artículo 38 y nos dice concretamente que los vehículos de movilidad personal tienen prohibido circular por travesías, ya dijimos lo que eran travesías, vías de fuera de poblado que pasan por poblado, por vías interurbanas, es decir, vías fuera de poblado, por autopistas y autovías que transcurran dentro del poblado y también por túneles urbanos. Es decir, que en el Reglamento General de Circulación ya aparece por dónde tienen prohibido circular estos vehículos, los vehículos de movilidad personal, pero sigue estando en la ordenanza municipal de cada ayuntamiento la posibilidad de que restrinja o aumente más la circulación de estos vehículos. Es decir, tenemos que tener en cuenta la ordenanza municipal si vamos a llevar un vehículo de movilidad personal. Y esto sí que entró en vigor el día 12 de noviembre, esta prohibición de los vehículos de movilidad personal. Pues bien, esto es lo que ha cambiado en el Reglamento General de Circulación. Bastante sencillo, ¿verdad? Muchas gracias, Fernando. Muy bien, después de esta presentación de Fernando vamos a pasar a mi otro compañero, a Julio Capón. Él en concreto nos va a hablar de las novedades normativas respecto al Reglamento General de Conductores. Cuando quieras, Julio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Luz. Voy a compartir pantalla para que veamos la presentación. Bien, se han producido una serie de modificaciones que van a afectar tanto a la fecha de obtención de los permisos como a la masa máxima autorizada de algunos de ellos y también a las propias pruebas de obtención de los permisos. El primer cambio que encontramos lo encontramos en el permiso B, que nos va a permitir va a permitir a aquellas personas que tengan una antigüedad superior a 2 años de este permiso a realizar transporte de mercancías, esto es importante, únicamente transporte de mercancías sin remolque en vehículos que estén impulsados por combustibles alternativos. Alternativos se refiere a alternativos al diésel, gasolina, etcétera, siempre y cuando su masa máxima autorizado no exceda de los 4.250 kilogramos y ese aumento de masa se deba únicamente al peso del sistema de propulsión, que puede ser de baterías eléctricas o puede ser también, por ejemplo, hidrógeno o cualquier otro tipo de sistema de propulsión alternativo al diésel en este caso. Eso sí, únicamente se habilitaría en territorio nacional, es decir, nosotros no podríamos con este vehículo, con el permiso B, salir de España e ir a Francia o ir a Portugal. Luego, también hemos encontrado en los permisos profesionales una modificación en la edad de obtención. Por ejemplo, tanto el D como el D+E cambia de un 24 años de edad mínima a 21, siempre y cuando se haya obtenido el CAP de cualificación inicial ordinaria, no al acelerado. Bien, la edad mínima sería 21 años, si es con el CAP acelerado,
en transporte de viajeros que sean únicamente de servicios regulares con trayecto hasta 50 kilómetros de recorrido, ¿bien? Y en territorio nacional, volvemos a decir lo mismo, no podríamos irnos fuera, y siempre hasta 21 años. La edad mínima, a través de la cualificación inicial acelerada, sería también en territorio nacional y hasta 21 años, y 18 años nos permitirían hacerlo sin pasajeros o en transporte de viajeros en servicios regulares con un trayecto igual de hasta 50 kilómetros por hora. Esto puede ser, por ejemplo, autobuses urbanos o autobuses de rutas escolares, siempre y cuando el recorrido no supere esos 50 kilómetros de recorrido. Y luego también, si somos 20 años, para los titulares del CAP, si la cualificación inicial es la ordinaria. Hay que recordar que la cualificación CAP inicial ordinaria son 280 horas, de las cuales 20 horas son prácticas. La cualificación inicial acelerada son 140 horas, de las cuales 10 han de ser prácticas al menos, y siempre sometidos a al examen. También con el C y con el C+E cambia, en este caso sí, de 21 a 18 años, y el D1 y el D1+E también de 21 a 18, y solamente nos permitirían conducir este tipo de vehículos hasta los 21 años cumplidos por territorio nacional. Esto se debe a, entre otros motivos, a la demanda que hay de conductores profesionales. ¿Qué más modificaciones encontramos? Bueno, por ejemplo, una que es bastante importante se debe a todos los avances que se han dado en los últimos años de medidas de ayuda a la conducción, y por eso nos van a permitir que haya adaptaciones, determinadas adaptaciones y de forma exclusiva en los vehículos del grupo 2. Cuando hablamos de vehículos del grupo 2 nos estamos refiriendo a C1, C, D1, D, etc. Es decir, permisos profesionales, que nos van a permitir con una serie de problemas de movilidad poder obtener o poder prorrogar ese permiso. Después también se ha modificado el tiempo en que un aspirante debía dejar pasar de convocatoria a convocatoria. Es decir, si un aspirante, un alumno, suspende 2 veces, entre la segunda y la tercera pasamos a únicamente 10 días de tiempo que hay que dejar. Y en las sucesivas, en lugar de 18 como era antes, pasamos a 15 días, mínimo. Luego, además, se va a producir una modificación de manera que en el examen teórico, aparte de las preguntas, se pueden visionar una serie de vídeos sobre los que luego se hará la pregunta. Claro, cuando en ese examen el alumno se encuentre ese tiempo del vídeo no va a contar para la contestación de la pregunta. Es decir, si son 30 preguntas, 30 minutos, si tiene 4 vídeos de 1 minuto, pues ya su examen no son 30 minutos, son 34 minutos. Es decir, el alumno no tiene que sentirse asustado porque al ver el vídeo no va a perder tiempo de examen. Otras modificaciones es que en los permisos de moto, la validez para hacer las prácticas en la circulación de la autorización de tráfico pasa de 6 meses a 2 años. ¿Bien? También hay una modificación en el permiso A2, porque en el que ya las ruedas de la rueda delantera de la bicicleta tienen que medir como mínimo 15 pulgadas. Y los permisos profesionales, aquellos que son C1, D1, C y D1+E, se podrán utilizar remolques de ejes fijos. Básicamente, estas son las modificaciones más importantes que nos encontramos en los permisos. Aunque luego ya vamos a ver que hay otra modificación en lo que es el examen práctico que ya se ha producido, que es que los aspirantes para el AM, A1 y A2 obligatoriamente tienen que presentarse a examen llevando casco homologado como antes, guantes, chaqueta
muy importante, pantalones concebidos y fabricados para montar en moto con protecciones. Es decir, antes el aspirante podría presentarse al examen con rodilleras. Ya no vale, tiene que ser un pantalón. Botas de cuero o similar, es importante que estas son para proteger el tobillo, tienen que ser específicas de moto. Es decir, no valdría tener unas botas de montaña. ¿Bien? Y luego también, en caso de que esta persona tenga algún tipo de prótesis, debe llevar o adaptaciones, se puede comprobar si son necesarias o serían adecuadas. Y esto ya ha entrado en vigor. Es verdad que lo de los vídeos todavía no se está aplicando, ya no lo podemos encontrar en cualquier momento, pero actualmente no se está aplicando. Y estas serían las modificaciones más importantes que encontramos en el reglamento de conductores. Muchas gracias, Julio. Os recordamos a todos que podéis seguir haciéndonos preguntas en el apartado preguntas y respuestas que contestaremos al final de estas presentaciones. Nuevamente contamos con Fernando Solas para la tercera parte de este webinario. En concreto va a hablar sobre las novedades normativas respecto al Reglamento General de Vehículos. Cuando quieras, Fernando. Sí, venga, vamos con ello. Pongo la presentación. Vale, fijaros, básicamente la novedad normativa del Reglamento General de Vehículos hace referencia a las definiciones y categorías de vehículos. ¿Vale? Así, por ejemplo, una novedad es la relativa a vehículos a motor. Si miramos, Fernando, luego veremos disculpa. cuando entra. Dime, Luz. Fernando, comparte escritorio. ¿Estoy compartiendo? No. Vale, pues. A ver. Ahora sí, ¿no? Correcto, gracias. Venga. Decía que básicamente las novedades hacen referencia a las definiciones y categorías de vehículos. Como veis en pantalla, aparece la definición de vehículo a motor. Antes de la publicación de este cambio normativo, hacía referencia a vehículos de motor, ¿vale? Apenas hay diferencia porque la definición es la misma, pero lo tenemos en cuenta. Antes vehículos de motor y ahora vehículos a motor. Y lo define como vehículo provisto de motor para su propulsión, excepto ciclomotores, tranvías, vehículos para personas de movilidad reducida, bicicletas de pedales con pedales asistidos, luego hablaremos sobre esto, y los vehículos de movilidad personal. Es decir, dentro de los vehículos a motor, exceptúa unos vehículos que ya aparecían antes y entre los que incluye al vehículo de movilidad personal. Vehículo de movilidad personal es un vehículo no considerado de motor y antes no aparecía en las definiciones, en las categorías de vehículos y ya sí que nos lo encontramos. También aparece definido bicicleta de pedales con pedaleo asistido. Esta definición podríamos decir que es nueva, pero lo que hace es que sustituye a la definición de bicicleta de pedales. Bicicleta de pedaleo asistido, como se llamaba antes, y ahora ha cambiado la denominación a bicicleta de pedales con pedaleo asistido. Las características han cambiado porque ahora habla de motor eléctrico auxiliar de hasta 250 vatios y antes decía que tenía un motor no superior a 0,5 kilovatios y no hacía referencia si el motor era eléctrico o era de otro sistema de propulsión. Y además la definición hace referencia, igual que lo hacía antes, a que esta potencia disminuye o se interrumpe a los 25 km por hora cuando se alcanza esta velocidad o si se deja de pedalear. Es decir, resumiendo, hemos pasado de la definición de bicicleta con pedaleo asistido a bicicleta de pedales con pedaleo asistido, con estas características que ha cambiado, ¿vale? Un motor eléctrico auxiliar de hasta 250 vatios y la potencia se interrumpe o disminuye a partir de los 25 km por hora o si se deja de pedalear. Esto se mantiene a la definición que teníamos anteriormente. Encontramos una definición nueva en el reglamento
general de vehículos. En concreto hace referencia a ciclo de motor. Si lo veis en la imagen, es como una especie de bicicleta y ciclomotor, ¿vale? Es una mezcla, tiene características de ambos. Y me explico, fijaros, un ciclo de motor funciona a pedal, esto es propio de la bicicleta, con propulsión auxiliar que se interrumpe a una velocidad igual o superior a 25 km por hora. Esta característica se comparte con la bicicleta de pedaleo asistido. Pero ojo, tiene más potencia. Estamos hablando de que este ciclo de motor tiene una potencia nominal o neta continua máxima inferior o igual a 1000 vatios, muy superior a la bicicleta de pedales con pedaleo asistido. Y, ojo con esto, para poder circular deben estar matriculados igual que lo están los ciclomotores. Entonces podríamos decir que el ciclo de motor es una mezcla de bicicleta de pedales con pedaleo asistido y de un ciclomotor. Tiene características parecidas de uno y otro, ¿vale? Pero con características propias como es la potencia. Anteriormente, si miramos en el reglamento general de vehículos, encontrábamos el cuatriciclo ligero, que no es ni más ni menos que un ciclomotor de 4 ruedas. Pues bien, sigue estando esta definición, pero ha cambiado algunas características. Mantiene las características del ciclomotor, es decir, mantiene la cilindrada, que es hasta 50 centímetros cúbicos, mantiene la velocidad máxima a la que no se puede circular, velocidad máxima superior a 45 km por hora. Esto lo mantiene de la definición que teníamos anteriormente, junto con que es un vehículo de 4 ruedas, pero le han metido unas características nuevas y es que la masa en orden de marcha deberá de ser inferior o igual a 425 kilogramos. Y ojo, máximo de 2 plazas de asiento, incluida la del conductor. Es decir, lo que tenemos en pantalla es un cuatriciclo ligero, un ciclomotor de 4 ruedas, y lo que ha cambiado es que nos dice que hay un máximo de 2 plazas por asiento, incluido la del conductor, y que la masa en orden de marcha va a ser inferior o igual a 425 kilogramos. En el Reglamento General de Vehículos han eliminado la definición de cuatriciclo. Entonces, cuando hablamos, tenemos que decir cuatriciclo ligero, que es el que hemos visto anteriormente, o cuatriciclo pesado, que es el que vais en pantalla. Cuatriciclo como tal ya no existe en el Reglamento General de Vehículos. ¿Y qué es el cuatriciclo pesado? Pues un vehículo de 4 ruedas que tiene una masa en orden de marcha inferior o igual a 400 kilos si es para el transporte de pasajeros o inferior o igual a 600 kilos si es para el transporte de mercancías, y donde no se incluye la masa de la batería en los vehículos eléctricos, ¿vale? Pero sobre todo esto, lo más importante, cuatriciclo se elimina del Reglamento General de Vehículos y tenemos cuatriciclo ligero, que es el ciclomotor de 4 ruedas, y el cuatriciclo pesado, que es el que veis en pantalla. Y quizás la inclusión más esperada en el Reglamento General de Vehículos, ¿no? La del vehículo de movilidad personal, que ya vimos que en el Reglamento General de Circulación prohibía su circulación por ciertas zonas. Pues bien, en el Reglamento General de Vehículos lo que ha hecho es que lo define. Lo define como un vehículo con una o más ruedas en una única plaza y que tiene que tener motor eléctrico. Muy importante, la velocidad máxima que puede desarrollar y a la que puede circular este vehículo es entre 6 y 25 km por hora. Esta horquilla de velocidad va a variar dependiendo del vehículo de movilidad personal que llevemos. Cuando lleve asiento o sillín, tiene que tener un sistema de autoequilibrado, porque si no lleva este sistema de autoequilibrado y lleva asiento o sillín, no estaríamos hablando de vehículos de movilidad personal. Además, también están exceptuados de vehículos de movilidad personal los concebidos para competición,
para personas de movilidad reducida, porque los vehículos de movilidad reducida están adaptados a la deficiencia de la persona, ¿no? Y aquello que supere una tensión en trabajo mayor a la que veis en pantalla. Y también excluyen a los ciclomotores, ¿eh? Los diferencia de los vehículos de movilidad personal. Muy importante, los vehículos de movilidad personal necesitan, para poder circular, un certificado de circulación. El certificado de circulación va a acreditar los requisitos técnicos de este vehículo. Y estos requisitos técnicos van a venir en el manual de características. Manual que me dice cómo es este vehículo. Pues bien, la obligación de disponer del certificado de circulación será de aplicación a los 24 meses desde que se publique el manual de características. Cuando nosotros vayamos a circular con nuestro vehículo de movilidad personal, deberemos de llevar un certificado de circulación, pero este certificado de circulación nos lo debe de facilitar el fabricante a través de un manual de características y disponemos de 24 meses desde que se publique este manual de características para poder llevar en el vehículo y poder circular con él. Y todo esto que hace referencia, todo esto, definiciones y categorías de vehículos que hace referencia a las modificaciones en el Reglamento General de Vehículos, entrarán en vigor el 2 de enero del 2021. Gracias, Fernando. Esta sí que ya es muy recientita. En cuarta fase del webinario, contamos de nuevo con Julio Capón y él va a hablar sobre otras posibles novedades normativas. Os recuerdo, como siempre, que el apartado de preguntas y respuestas a vuestra disposición. Cuando quieras, Julio. Muchas gracias, Luz. Voy a abrir la presentación. Vale. Lo primero que quiero comentaros es que todo lo que vamos a ver ahora no está aprobado, sino que es algo que el otro día el ministro Marlaska indicó en el Consejo de Ministros, y es sencillamente que se ha aprobado que se empiece la tramitación de este anteproyecto de ley que tiene que ir al Congreso, luego al Senado y luego al Congreso. Pero vamos, que es lo que quieren aprobar, pero que todavía no está aprobado y de hecho no se sabe cuándo se aprobará y si se aprobará así, habrá modificaciones o al final no se llega a aprobar. Bien, primero empezamos por los cambios que afectan al permiso por puntos. Con este anteproyecto lo que se busca es aumentar la cantidad de puntos que se recuperan al hacer un curso de recuperación parcial de puntos. Un curso de sensibilización que pasaría de los 6 máximos actuales a 8 máximos. Cuando hablamos de máximos es porque depende de los puntos que tengamos en el carné. Actualmente, si yo, por ejemplo, tuviera 6 puntos y hago un curso de recuperación parcial, recuperaría otros 6, llegando a 12. Pero si yo tuviera 10 puntos, si hago ese mismo curso, no subiría más de 12, recuperaría solo 2. Luego también se va a intentar facilitar la posibilidad de que haciendo cursos de conducción segura, estos se puedan o recuperar o bonificar con 2 puntos, hasta el máximo de 15, que ese es inalterable. Sabemos que cuando tenemos el permiso de conducir empezamos con 8, luego pasamos a 12 y luego por buena conducta, buen comportamiento, por no perder puntos, pasamos a 14 y por último pasamos a 15. Bueno, pues esto mismo se va a poder hacer con estos cursos de conducción segura, de 2 en 2, y que se podrán hacer como máximo una vez cada 2 años. Bien. También otra cosa importante es que antes había dos posibilidades para recuperar puntos. Me explico. Si una persona había perdido puntos y sin llegar a perder el permiso entero, pero había perdido incluso quedándose con un punto por sanciones leves o graves, pues al pasar 2 años recuperaría un máximo de 12 puntos. Sin embargo,
si esa misma persona hubiera tenido una de esas sanciones, hubiera sido muy grave, en lugar de ser 2 años, necesitaría 3 años para recuperar los 12 puntos. Ahora eso, con estas reformas, si se aprueba, ya no sería así. Todo el mundo a los 2 años recuperaría el saldo inicial de 12 puntos. También otro tema importante es referente a las empresas de transporte. Las empresas de transporte cuentan con conductores y algunas veces estas empresas se encontraban que habían parado un conductor suyo y les llamaban diciendo que el vehículo no podía continuar la marcha, que el conductor no tenía puntos. Y las empresas no lo sabían. Bien, pues se va a habilitar un sistema informático, telemático, que permita a estas empresas saber si sus conductores han perdido el permiso. Y no van a necesitar el permiso explícito del empleado. Bien, si se ha perdido parte del crédito inicial de puntos, es decir, si hemos perdido algún punto pero no hemos perdido del todo el carnet, se podrá recuperar, hacer recuperación parcial para recuperar lo que comentábamos antes, un máximo de 8 puntos una vez cada 2 años. Un conductor que no sea profesional. El conductor profesional podrá hacer ese curso una vez cada año. También se cambian los puntos, la pérdida de puntos de algunas situaciones. Es decir, utilizar sosteniendo o sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil, conduciendo, que conllevará una pérdida de 6 puntos. Esto es importante. No es lo mismo llevarlo en la mano sujetando que el móvil esté puesto un imán en el salpicadero, por ejemplo. Eso seguiría siendo 3 puntos. Si no hacemos uso del cinturón de seguridad o sistema de retención infantil o casco y demás elementos, pasamos de perder 3 puntos a perder 4 puntos. Y actualmente, llevar en el vehículo un mecanismo de detección de radar conllevará una pérdida de 3 puntos. No llevarlo en funcionamiento, sino llevarlo en el propio vehículo, ya serán 3 puntos de pérdida. Otros cambios que podemos encontrarnos es suprimir la posibilidad que tenían las motos y los turismos de rebasar hasta en 20 km por hora en carretera convencional para realizar un adelantamiento al vehículo que iba delante siempre y cuando este no fuera su máxima genérica. Eso en principio también se va a anular. Y luego también muy importante para el tema de autoescuelas, hay una nueva sanción, que es una infracción muy grave, que es cometer fraude en el examen de conducir, utilizando pinganillos. La sanción será de 500 euros para el infractor y además estará 6 meses sin poder presentarse al examen correspondiente. Como os comentaba antes, la entrada en vigor de estas modificaciones no se sabe porque a lo mejor no entran, porque tiene que pasar todo el proceso de entrada de las cámaras legislativas, Congreso, Senado, vuelta al Congreso, y ahí no se sabe cuándo entrará o las modificaciones que haya. Pero las intenciones que hay es el reglamento, el anteproyecto que os hemos presentado. Muy bien, muchas gracias, Julio. Nada. Pues nada, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, contando tanto con Fernando Solas como Julio Capón. Bueno, viendo un poco las preguntas que estáis planteando en el chat, sí que confirmamos a María y al resto del público asistente que mañana recibiréis por email un link a la grabación de este evento virtual para que podáis consultarlo cuando lo necesitéis. Y bueno, vamos a intentar ir dando respuesta a las preguntas planteadas. Por ejemplo, Beatriz Lorente, una de las preguntas dice, lo de los vídeos para el examen teórico tengo entendido que aún no se van a incluir en los exámenes, ¿no? Creo que esta pregunta va dirigida a ti, Julio, principalmente. Sí, a ver, no se van a incluir todavía. De hecho, no están hechos los vídeos. Lo que pasa sí que es verdad que ya está aprobado. Es decir, en el momento que estén hechos los vídeos,
nos podemos encontrar que hacer el examen esté, pero vamos, no va a ser ni para hoy, ni para mañana, ni para dentro de un par de meses. Perfecto. También otra pregunta, uno de los espectadores pregunta si ha entrado ya en vigor las modificaciones del permiso por puntos. No, no, porque lo que decimos, todavía no está aprobado. Está aprobado que se empiece a tramitar el anteproyecto de ley, nada más. De acuerdo. Otra pregunta dice, hola, ¿a qué se refieren cuando en un vehículo de movilidad personal indica que si tiene sillín debe tener un sistema de equilibrado? Sí, una de las características para denominarse vehículo de movilidad personal es que si tiene sillín o asiento tiene que tener sistema de autoequilibrado. Si no tiene sillín, si cumple las otras características, se considera vehículo de movilidad personal, pero si tiene sillín o asiento y no tiene sistema de autoequilibrado, no sería vehículo de movilidad personal, sería otro vehículo diferente. Perfecto. En la misma línea, Fernando, hay otra pregunta que indica cómo se puede adelantar a las VMP, igual que se adelanta a las bicicletas pudiendo invadir el sentido contrario con línea continua. Bueno, lo primero hay que tener en cuenta, como he dicho en la presentación, que aparte de lo que nos dice la Dirección General de Tráfico, también hay que tener en cuenta la ordenanza municipal de cada ayuntamiento. Cada ayuntamiento establecerá por dónde van a circular. Pero en referencia a esa pregunta, lo único que se ha modificado ha sido el artículo 38, que hace referencia a la prohibición de circular. La que hace referencia el compañero tendría que modificar el Reglamento General de Circulación, artículo 88, y de ahí no ha tocado nada. Entonces, bueno, no sabemos qué distancia debe dejar porque no se ha modificado eso que hace referencia al artículo 88 del Reglamento de Circulación. Estupendo. Otra pregunta es en relación con los cursos de conducción segura. ¿Quién los dará? Bueno, ¿quién los dará y cómo serán? Es la pregunta. Todavía no está definido. O sea, se supone que lo van a poder dar empresas relacionadas con cursos de conducción, empresas relacionadas con compañías de seguros, asociaciones automovilistas. Lo que pasa es que eso todavía no está desarrollado. Vale. Esta pregunta dice, ¿cuál es un sistema autoequilibrado en este tipo de vehículos? Si se puede explicar mejor. Bueno, al final, esas características en concreto van a venir en el manual de características del vehículo. Es decir, cada fabricante tiene un plazo de 24, tiene un plazo para poner las características de este manual de características para el usuario, y el usuario tiene, desde que lo cuelga el fabricante, 24 meses para adquirirlo y poder llevarlo para poder circular con él. Al final lo que hace referencia es que si tienes sillín o asiento, y es que se equilibre de manera automática, es decir, que no seamos nosotros los que tenemos que mantener el equilibrio, sino que sea el vehículo de movilidad personal quien lo haga de manera más automática. Vale. Otra pregunta es, según instrucción 2019/S 149 TV 108, se aplicaría artículo 121.1 del Reglamento General de Circulación, es decir, se sancionaría a los VMP por circular por las aceras, independientemente de las ordenanzas municipales. En teoría, las ordenanzas municipales que hay hoy en día, ninguna permite circular por la acera, entonces está prohibido. No creo que ninguna ordenanza municipal les permita circular por ahí. Y si lo hace, pues será como lo hacen las bicicletas, ¿no? Bajado del vehículo de movilidad personal y al paso humano. Lógicamente, si la ordenanza lo permite, entraría en conflicto con el reglamento de circulación, por lo que no estaría permitido. No creo, vuelvo a repetir, que ninguna ordenanza permita que los vehículos de movilidad personal circulen por la acera, aunque actualmente vemos que circulan por la acera. De acuerdo, hay varias preguntas en relación con los tipos de bota a utilizar en los exámenes de moto. Si es suficiente con que cubra tobillo o no, qué tipo de bota debe ser.
En principio he dicho que tenga lo que ha dicho el reglamento es que tenga una protección suficiente. No han especificado ni altura de la caña ni resistencia como tal. Han dicho una resistencia suficiente. Eso sí, tiene que ser bota de moto. No, no vale las chirucas de ir a la montaña. Estupendo. Hay otra pregunta en el sentido de que si cada ayuntamiento establece su propia disposición, cuando vayamos a otra ciudad tendríamos que informarnos de la misma. Sí, no. Tienes razón, pero es un poco como, te pongo un ejemplo que viene muy al caso, como el tema de las medidas del COVID, ¿no? Cada comunidad autónoma al final establece las medidas que considera, es decir, en una comunidad autónoma el toque de queda es a las 12, en otra comunidad autónoma a las 10, en una comunidad autónoma las reuniones son un máximo de 6 personas, en otra comunidad autónoma de 4. Quiero decir que al final la Dirección General de Tráfico y el director dejaron muy claro que la regulación de los vehículos de movilidad personal iba a ser muy básica, iba a dejar a los ayuntamientos en su ordenanza municipal que fuesen ellos los que decidiesen por dónde sí, por dónde no, qué sí, qué no pueden hacer los vehículos de movilidad personal, siempre con, ya digo, una estructura muy básica de la Dirección General de Tráfico. Estupendo. Otra pregunta va en esta línea. ¿Lo de la velocidad de más 20 para adelantar no está aprobado y suprimido? No, no está aprobado. Es también una modificación que se quiere hacer, pero no está aprobado todavía. Eso está igual, hasta que no pase todo todo el anteproyecto, vaya al Congreso, allí lo pasen al Senado, al Congreso, con las modificaciones que pueda haber, porque seguramente lo que hemos visto haya modificaciones, porque tienen que estar negociando. Entonces, en principio no está aprobado. La intención del ministerio, del director general, es que se apruebe, pero actualmente no está aprobado. Muy bien. Vale. Otra pregunta es de Guillermo López. Es una aclaración. El incremento del peso de 3.500 a 4.250 kilos no responde realmente a una mayor posibilidad de carga en los vehículos comerciales. Lo que venía pasando es que los vehículos comerciales ligeros eléctricos veían recortada su capacidad de carga gravemente debido al mayor peso de las baterías. Por eso esta normativa solo afecta a los vehículos eléctricos, porque de esta manera se les permite aprovechar la capacidad de carga real que el vehículo puede ofrecer. En resumen, no es que se puedan cargar más de la cuenta los vehículos, sino que se habilita el poder cargarlos normalmente. De esta manera, un vehículo eléctrico podrá cargar lo mismo que uno gasolina o diésel. Bueno, es una reflexión de Guillermo López. Sí, el peso se sube, la masa máxima autorizada, por usar un sistema de propulsión alternativo. Pero la instrucción, la modificación de la norma habla de propulsión alternativa. No se mete en que sea eléctrico. Lo que pasa es que lo más normal es que sea eléctrico, pero puede ser también propulsión, por ejemplo, por hidrógeno, o mañana otro tipo de propulsión que haya que no sea el convencional. Pero es por eso, es porque actualmente los que hay son los eléctricos, las baterías pesan muchísimo, y entonces, claro, la masa máxima de ese vehículo, su tara, su peso en vacío quedaba muy incrementado, la masa máxima autorizada quedaba igual y prácticamente eran vehículos que no se podían utilizar porque no tenían capacidad de aprovecharse. Muy bien. Otra pregunta. La señal R305 establece la prohibición de adelantar a cualquier vehículo de motor que circule por la calzada. Con la modificación del concepto vehículo a motor, ¿a qué vehículos afectaría esta señal? Hasta ahora, en condiciones de seguridad, se podría adelantar a los ciclomotores por considerarse vehículos a motor, no de motor. Bueno, al final lo que ha cambiado en la Reglamento General de Vehículos ha sido cambiar el de motor por a motor, pero no ha cambiado nada. Bueno, miento, ha incluido al vehículo de movilidad personal como vehículo de no motor, pero a lo que hace referencia al resto de la señalización no afectará. Ya digo que al final, y también ha cambiado la definición que antes era bici de pedaleo asistido y ahora dice que es bicicleta con pedales, con pedaleo asistido. Es decir, la definición sigue siendo la misma, pero ha cambiado el D por el A. De acuerdo. Otra pregunta.
Respecto a los días que tiene que esperar el alumno para volver a examinarse entre convocatorias, ¿se consideran 10 o 15 días hábiles sin tener en cuenta los días de examen? Sí, se consideran, el reglamento lo que ha dicho son días, no especifica los días de examen. Se supone que si te examinas hoy, ese día no cuenta, que sería a partir de ese día. De acuerdo. Otra pregunta es, ¿las bicicletas de pedaleo asistido tendrán que portar matrícula? La modificación que ha habido ha cambiado el nombre de la definición y la potencia del motor, ¿vale? Que hace referencia, ahora sí, en la definición que tiene que ser motor eléctrico, antes decía motor, y la potencia hasta 250 vatios. Pero no tiene que llevar matrícula, la matrícula la tiene que llevar el ciclo de motor. Vale. Estupendo. Luego hay una nueva. Otra vez sobre los vehículos de movilidad personal. En caso de accidente con daños o víctimas, si no tengo seguro, ¿se puede crear un problema? ¿Cómo lo veis? Bueno, al final es como cuando tú vas en bicicleta o como vas como peatón, ¿no? Al final, quien provoca el accidente, pues tendrá que responder. Lógicamente hay seguros opcionales, pero a día de hoy no es obligatorio el seguro. Sí que es obligatorio en algunas ordenanzas municipales para los turísticos, ¿vale? Pero el vehículo de movilidad personal para uso personal no es obligatorio. Hay, si me permiten nada más una cosilla, hay algunos seguros de hogar que tiene esa cobertura también incluida, con bicicleta y con vehículo de movilidad personal. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué pasará con los vehículos de alquiler, patinetes, bicicletas de pedaleo asistido con respecto al certificado de circulación y al manual de características? ¿Tendrán que llevarlo a bordo? ¿Qué pasará si no lo llevan? Bueno, la normativa es muy clara al respecto. Tienen que llevarlo y si no, pues se enfrentará a una sanción, igual que si no lleva, pues pongo un símil, pasada la inspección técnica del vehículo. No sé cuál será la sanción, pero tienes que llevarlo. Lo especifica claramente. Muy bien. Pues muchas gracias tanto a Fernando como a Julio, tanto por vuestras ponencias como por vuestra disponibilidad para responder a las numerosas preguntas que hemos recibido. Y a todo el público asistente, nuevamente daros las gracias por asistir. Os confirmamos que mañana os mandaremos recibiréis por correo electrónico un link con la grabación de este evento, de este taller que hemos preparado sobre las novedades normativas especialmente dirigidas a autoescuelas, profesores de autoescuelas y todos los profesionales de seguridad vial. Y como siempre, bueno, estamos a vuestra disposición tanto con nuestro departamento de atención al cliente como por redes sociales y, por supuesto, a través de los delegados comerciales de PON Seguridad Vial. Muchas gracias y que tengáis buena tarde.